Bendecido con toda bendición, soy el pastor Leo Y la pastora Yaya Argañarás. y este es el programa La La Gracia gracia no no se se mezcla. mezcla. Hoy es día, ¿qué día es? 11 de Hoy, junio del 11 año de junio. miércoles 11 de junio del año 2025. Y le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la oportunidad que nos da hoy de poder seguir con este tema en este programa. El tema que tenemos es viviendo en el propósito de Dios. En el programa La Gracia no se mezcla, que sale desde aquí, desde la ciudad de Nueva York para todo el mundo. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan, les saludamos, le enviamos un abrazo desde aquí, desde Estados Unidos de América, desde la ciudad de Nueva York. El propósito de este programa es exaltar la obra terminada, la obra consumada, de ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Por eso traemos estas enseñanzas. Hoy la parte número 2, viviendo en el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Lo primero que hacemos en este programa, más allá de saludar, es orar. Orar por tu vida, orar por nosotros también para que Dios nos use en los próximos minutos para poder llegar con esta palabra de gracia, esta palabra de justicia. No te vayas, vos que estás conectado, que estás conectada, no te vayas, porque Dios te va a hablar a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra, y cada vez que nosotros meditamos, leemos, meditamos en su palabra, nuestras vidas son edificadas. Ese es el alimento, la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Así que te invito también a que junto con nosotros puedas orar también. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este privilegio que tú nos das de poder salir en vivo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro profeta, tú eres nuestro sumo sacerdote, tú lo eres todo, Señor. Gracias porque en ti han sido creadas todas las cosas, por ti y para ti, Señor. Tú eres el principio y el fin, tú eres el alfa y la omega, Señor. Y nosotros aquí en la tierra, Señor, aquellos que creemos, Señor, en lo que tú hiciste, Señor, y que tenías preparado un plan desde antes de la fundación del mundo, Señor, un plan eterno, un propósito eterno, Señor, en el cual tú nos pusiste en ese plan, Señor, para que de esa manera nosotros podamos manifestar tu gloria, Señor. Somos tu imagen, Señor, porque tú nos creaste a tu imagen y semejanza, Señor amado. Y nos hiciste, Señor, para que señoremos aquí en esta tierra. Tu palabra dice que estamos destinados a reinar en vida por medio de uno solo, Jesucristo, que eres tú. ¿Quién eres tú, Señor? Y te damos gracias, Padre. Te pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que en los próximos minutos, Señor, podamos entender tu amor, tu perdón, tu gracia, tu justicia, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando, voy a hacer un pequeño resumen para aquellos que están conectados hoy. Esto es muy buena información, porque cuando Dios creó al ser humano, hablamos de Adán, esa es la información que tenemos. Nosotros nos regimos, nos guiamos por la palabra de Dios. Y la palabra nos enseña que Dios creó a un primer hombre llamado Adán, a quien le dice en Génesis 1:26 que fue creado imagen, semejanza, y se le dijo que iba a señorear, que iba a gobernar, que iba a reinar en la tierra. Pero entró el pecado, y el pecado trajo una desconexión del hombre con Dios. Quedó desconectado por medio del pecado. A lo largo de la historia, y eso lo encontramos en la palabra, vamos a ver que el ser humano quiso siempre volver a conectarse con Dios,
de una forma o de otra. Algunos hicieron una torre, ¿se acuerdan la torre de Babel? De esa manera querían comunicarse con Dios. Otros, aunque aún no eran israelitas, que eran de otras naciones, como los egipcios, los filisteos, los babilónicos y tantas otras culturas, querían comunicarse con Dios y querían agradar a Dios, y lo hacían por medio de sacrificios de animales, también lo hacían por medio de sacrificios humanos, ¿sí? De bebé, de niños, de mujeres vírgenes, o sea, lo hacían de muchas maneras. Eso está tanto en la Biblia, la palabra, como en la historia de la humanidad. Ahora, de Adán hasta Jesús pasaron 4000 años. Ahora viene Jesús, carga con los pecados de la humanidad. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y entonces, hoy, toda aquella persona que cree en Jesucristo, que cree en lo que Cristo hizo en la cruz, que cargó con los pecados y al tercer día resucitó de los muertos. Esto tiene que ver con fe, por medio de la fe. No tiene que ver con algo que nosotros podamos hacer. Tiene que ver con lo que Cristo hizo. Escuche bien, por favor. Toda aquella persona que cree lo que Cristo hizo, entonces nos convertimos, decíamos el otro día, ¿no? A los que antes conoció, a estos los predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito entre muchos hermanos, que somos nosotros. Cristo el primero, imagen de Dios, y nosotros nos convertimos en la imagen de Dios aquí en esta tierra. Entonces vamos a ver que Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios es que le conozcan a Él. Lo dijimos el otro día también, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la voluntad del Padre? Él dijo que le conozcan a Él, que conozcan su voluntad, que puedan conocer el propósito de Él, por el cual nos puso aquí en esta tierra. El ser humano sin Dios, el ser humano sin Cristo, vive sin propósito. Ahora usted dirá, bueno, todo el mundo fue elegido en el plan de Dios. Bueno, todo el mundo tiene que ver con el plan de Dios, pero dentro de ese plan de Dios hay algunos que son escogidos para mostrar, manifestar su imagen, llevar su gloria y ser la imagen de Dios aquí en la tierra. Si hoy usted está mirando este programa, si estás conectado, si estás conectada, creemos con todo nuestro corazón que usted ha sido llamado, fuiste llamada de parte de Dios para cumplir este plan y cumplir este propósito aquí en la tierra. Entonces voy a leer el último versículo que leímos el otro día, no fue el último, pero estuvimos hablando de el Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Pero hoy vamos a leer un nuevo versículo que es Salmos 138, versículo 8. Anotá estos versículos, por favor. Salmos 138, versículo 8 dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. El salmista escribe esto, nosotros hoy tomamos esta palabra y usted puede hoy creer que Dios cumplirá su propósito en usted. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, lo que usted tiene que hacer es creer. Una de las cosas que decíamos en el programa la semana pasada era que nosotros venimos a Dios porque teníamos una necesidad y queríamos que esa necesidad sea suplida. Pueda ser una enfermedad, pueda ser una falta de un empleo, puede ser un problema en el matrimonio, podría ser una adicción, muchas cosas. Y vinimos a Dios para que Dios nos saque de ese lugar en el cual nos encontrábamos, de tristeza, de dolor, de amargura, de muerte, podríamos decir. Y entonces, cuando Dios nos saca de ese lugar que nos sacó a todos, ahora Dios quiere mostrarnos, por eso este programa, quiere mostrarnos que hay un propósito. Y si usted no entra en ese propósito, entonces
en vano va a vivir en esta vida y nunca le va a encontrar la razón, el significado por el cual estás en esta tierra. Pastora Yashi, muy buenas tardes, bienvenida al programa La Gracia Amén. No se mezcla. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien, bendecida. Amén, bendecido todos aquellos que ya se han conectado. Así que como siempre los invitamos a que puedan compartir este programa con otras personas y también enviar sus saludos y decirnos de dónde nos están mirando. Amén. Así que hoy es el segundo, ¿no? La parte número 2. Sí, la parte 2. Del tema que estamos tocando en esta tarde. Así que aquellos que están entrando por primera vez pueden encontrar los otros programas en el canal de YouTube, Pastor Leo Fe Argañarás. Ahí van a encontrar todas las enseñanzas. Así que pueden entrar ahí y poder ver la primera parte para que vean más o menos lo que hemos estado hablando en los pasados programas. Así que ahí les invitamos siempre a poner un like, si les gusta el programa, si les gusta la palabra que estamos dando. Y si le está haciendo de edificación, no se olvide que Facebook tiene ahí las estrellitas, para que nos dé una estrellita, pues, si la palabra está haciendo de edificación para su vida. Amén. Amén. Desde luego lo creemos que sí. También le invitamos para compartir con nosotros, si usted está en la ciudad de Nueva York, nosotros tenemos un lugar donde nos reunimos, un local en Queens, 4125 de la 58 Street. Que estas redes también sirvan para que usted pueda encontrar un lugar si no tiene iglesia. La gente la otra vez me preguntaba en TikTok, ¿a dónde están? Pregunta a veces la gente, bueno, te invitamos, mañana a 7:30 de la noche tenemos reunión y los días sábados, 11 de la mañana, 4125 de la 58 Street, a una cuadra y media de Roosevelt Avenue. La mayoría de la gente conoce Roosevelt Avenue en Queens, así que porque es la avenida o una avenida principal donde pasa el tren 7. Así que también si estás en Manhattan, por supuesto, Brooklyn, Bronx, hay muy pocas iglesias donde se predica la gracia, que es el pacto de este tiempo, el pacto de Jesucristo, sin mezclarlo con el antiguo pacto de la ley. Por eso el programa se llama La Gracia No se mezcla. ¿Por qué no se mezcla la gracia con la ley de Moisés? Porque la ley tiene un propósito, llevarte a Cristo, y la gracia tiene un propósito, bendecir tu vida, que obtengas todos los beneficios que Dios consiguió por y para ti en la cruz, y entrar y vivir en ese propósito, en ese plan eterno que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, y de esa forma poder vivir feliz en esta tierra. ¿Hay obstáculos? Sí, Pastora Yashi, hay obstáculos muchas veces. Claro que sí. Los obstáculos nosotros los llamamos, conforme a la palabra Satanás o palabra diablo, adversario, cosas adversas que se levantan a veces en nuestras vidas, pero Dios ya nos dio, no es que te va a dar, ya Dios te dio el poder, Dios te dio el dominio propio, Dios es escudo alrededor de ti, Dios te dio a sus ángeles que pelean por ti, así que tu victoria está asegurada y usted se convirtió en más que vencedor. Así que, amado, amada, primer versículo que hablamos recién, el Señor cumplirá su propósito en usted. Que hoy usted pueda decir, Dios cumplirá su propósito en mí. Puede ser que hoy tú no lo veas por las circunstancias de la vida, porque te sentís mal, porque tenés dolor en tu cuerpo, porque estás enfermo, estás enferma, porque quizás no tenés dinero, no tenés empleo, estás triste por la partida de un familiar, alguien falleció, tú te sientes triste, te sientes sola. Dios hoy te dice, querido, querida, que Dios sí cumple su propósito en usted. Así que vamos hoy a comenzar con estos versículos en Efesios capítulo 3, versículo 8, para mostrarte nosotros este plan que Dios tiene para tu vida, este propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Y Pastora Yashi, vamos al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8, no se vaya a caer el vaso. Tenemos los vasitos acá. Muy bien. Okay. ¿Comenzamos? Comenzamos entonces a leer Efesios 3, 8, dice así. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Muy bien.
Vamos a leerlo en la otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, y ahí explicamos un poquito cada versículo. Por favor, papel y lápiz. Efesios 3:8 dice así. Amén. Dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Tremendo, Tremendo, ¿no? Está buenísimo. Dice, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En la otra versión dice, decirle a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tenemos que ir ahí. Amén. Esto está escribiendo el apóstol Pablo, para aquellos que... me gusta cuando hay personas que justamente hoy estaba con un amigo en el Bronx, y él me decía que un amigo de él escucha los 7 minutos. Y este amigo de él, que no lo conozco personalmente, pero es paraguayo. Entonces me decía, una vez me decía, esta persona que no la conozco personalmente, pero por texto me decía que él nunca había entendido la historia de la Biblia hasta que empezó a escuchar los 7 minutos. Wow. O sea, un testimonio tremendo porque, claro, porque la gente en realidad, mucha gente no entiende, entonces por eso nos detenemos. Para aquellos que conocen, ustedes dicen, pero esto yo ya lo sé. Claro. Pero no toda la gente, conoce quién era Pablo, por ejemplo. Exacto. Quién era que estaba escribiendo esta carta. Entonces la gente tiene que saber. Dios escogió a 12 apóstoles, que eran sus 12 discípulos. Muere, ¿quién fue el que murió? ¿Quién fue el que se ahorcó? Todos saben quién se ahorcó. Judas Iscariote. Ese lugar quedó, y en capítulo 1 del libro de Hechos, dice que ellos tiraron piedras para escoger el que iba a ocupar el lugar de este individuo, y eligieron a Matías. Entre justo que estaba ahí, Matías, eligen a este hombre, y entonces ahora, ¿qué fue lo que pasó? Dios levanta otro apóstol, y este apóstol elegido por Dios es un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo, y él escribe esta palabra. Él escribe esto que dice, a mí que soy que el más pequeño de todos los santos. En la otra versión dice, a mí que soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia. Hay que atender bien estas palabras que escribe el apóstol Pablo. No se vaya, porque esto es muy importante que usted lo pueda conocer, para que usted pueda entender de esa manera qué es lo que usted tiene que aprender, qué es lo que tiene que recibir, porque acuérdese que si usted no tiene conocimiento, por falta de conocimiento, el pueblo perece. Hay mucha gente después que tiene que, estoy hablando de gente que conoce un poquito de la palabra, pero se quedan y se estancan, pero esto es de seguir aprendiendo. Amén, claro. Entonces Pablo dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Muy bien. Pastora Yashi, si yo hoy me concentro en esto, tengo que pedirle a Dios, podríamos decir, que me dé el entendimiento para que yo me concentre en esta enseñanza, porque a él se le dio una doctrina, se le dio una enseñanza, se le dio un mensaje, se le dio un evangelio, unas buenas nuevas, que no se le dio a los otros apóstoles. No sé si... Claro. Que ahí donde uno tiene que concentrarse, porque si no, uno dice, no, pero yo puedo agarrar un poquito acá, otro poquito acá, y voy armando. Exactamente. Pero aquí dice, a mí, que soy el más pequeño, me fue dada esta gracia. La palabra gracia es favor inmerecido, se traduce como inmerecido favor de parte de Dios. Amén. También sabemos que la gracia es Jesucristo. Y dice que le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos o que no son judíos. Son gentiles, sea del país que sea, puede ser que usted sea de Irán, puede ser que sea de Italia, de Australia, de Colombia, de México, puede ser que usted sea de Perú, del país que usted sea, de Chile.
usted es gentil. Entonces, ahí tenemos que prestar atención porque hay un evangelio que es para los gentiles y un evangelio que es para los judíos. El mensaje es el mismo, pero el mensaje que trae el apóstol Pablo tiene los puntos para aquellos que son gentiles y no para los judíos. Exacto. Porque Dios tenía planeado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, traer este mensaje para que nosotros podamos entender el plan eterno, el propósito eterno de Dios en esta tierra. Amén. Yo le decía a alguien estos días, la realidad es que Dios no nos puso en esta tierra para que nosotros vivamos, podríamos decir, de nuestros y para nuestros deleites o lo que fuera. Dios nos puso para cumplir su plan, su propósito eterno. Estoy hablando de los escogidos, estoy hablando, como dijimos la semana pasada, aquellos que antes conoció a esto, los predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo Jesús, el primero entre muchos hermanos, el primogénito entre nosotros. O sea que hoy nosotros tenemos la imagen de Cristo. ¿Para qué esa imagen de Cristo? Aquí dice que lo que se le fue dado a Pablo, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, en la otra versión dice, a mí me concedió por medio de su gracia el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Pastora Yashi. Amén. Esto es tremendo porque muchas veces todo cristiano se enfoca en el evangelio de la circuncisión, que venía a ser el evangelio que predicaba Pedro, Juan, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, todo ello. Y en realidad, como decimos, hoy nosotros nos tenemos que enfocar en lo que Pablo nos enseña a nosotros, porque esto fue hecho directamente para nosotros, para los que no somos judíos. Y ahí es donde hay mucha confusión, porque las personas comienzan, por eso está la confusión de mucha gente que quieren regirse bajo los 10 mandamientos, porque creen que todavía tienen que estar cumpliendo los 10 mandamientos. Y en realidad los 10 mandamientos los cumplió Jesucristo por nosotros, porque Él sabía que nosotros nunca íbamos a poder cumplir todo lo que es la ley de Moisés. Y Dios preparó todo, Él tenía el plan ya todo preparado, que nosotros, ni los apóstoles lo conocían, porque cuando muere Judas, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, quedamos 11, quedamos cortos, necesitamos un apóstol más. Pero en realidad Dios tenía el sustituto. Totalmente, sí. Pero sí, ellos no lo sabían. Entonces por eso se pusieron a hallar suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y fue el que ellos nombraron como apóstol. Pero en toda la escritura vemos que él no hizo nada como apóstol. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía el sustituto, que era Pablo. ¿Por qué tenía a Pablo? Porque Pablo era el que iba a llegar a nosotros como gentiles. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar. Por eso dice acá, ¿no? Que le dio acerca de los tesoros inagotables que tenemos nosotros a disposición. O sea, este evangelio de la gracia, este mensaje que fue dado directamente al apóstol Pablo para nosotros, es tremenda, porque vienen muchos privilegios, y eso es lo que a nosotros nos hace entrar en las bendiciones de Abraham. De no haber sido por medio de Jesucristo, nosotros no íbamos a poder llegar nunca a las bendiciones de Abraham. Tremendo. Pero ya él tenía el plan, estaba ya todo preparado, porque Dios prepara todo de antemano, como dice, de antemano, de antes de la fundación del mundo, ya él tenía preparado todo lo que él iba a hacer. Y es acá, como decía el pastor Leo, que nosotros nos tenemos que enfocar. Por supuesto, como siempre dice el pastor Leo, no es que nosotros nos cerramos en solamente las cartas de Pablo, sino también escudriñamos y utilizamos el Antiguo Testamento, la parte que hay desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque toda la Escritura habla de Jesucristo.
O sea, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Cristo está escondido, pero Dios nos lo revela a nosotros y usamos toda la palabra. Pero nuestro enfoque tiene que estar siempre en lo que las cartas de Pablo hablan, porque es el mensaje directo para nosotros. Muy bien, pastor. Excelente, pastora Yashi, excelente. Bueno, hace calor en Nueva York, por eso tengo calor. Hace calor. Estoy yo con la camisa, me estoy cocinando. Me vine bien. Prender el aire acondicionado. Me vine preparada para el calor. Prender el aire acondicionado, aunque hace un poco de ruido. Pero bueno, si no, no se aguanta. Escuchen. Tremendo, pastora Yashi, lo que está diciendo. Y una de las cosas que me llama mucho la atención en este versículo de Efesios 3:8 es que contarle, dice Pablo, a los gentiles, a nosotros, acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición, ¿por medio de quién? De Cristo. Hoy todos nosotros nos enfocamos en nuestras necesidades, ¿no? Nos falta para pagar el alquiler, nos falta para pagar la tarjeta de crédito, tenemos que pagar el celular, dicen algunos. Otros dicen, tengo una deuda del hospital tremenda. Otros dicen, usted no sabe, tengo 2 meses atrasado de la hipoteca de la casa. O sea, cada uno, alguno con un dolor en su cuerpo, una enfermedad. Y somos de estar inclinados a enfocarnos en nuestras necesidades. Pero Dios nos dice acá que Él tiene tesoros inagotables a disposición por medio de Cristo. Preste atención a esto. Tesoros inagotables. Pero el sistema del mundo, el sistema de la religión, el sistema en el cual nosotros estamos plantados, lo que quieren es sacarnos de lo real. ¿Qué es lo real? Lo real, los inagotables tesoros que tenemos a disposición. O sea, y cuando habla de tesoro, está hablando de algo valioso. Así es. Está hablando de algo de valor que fue Amén. puesto a nuestra disposición. Así es. Pero esos tesoros que fueron puestos a nuestra disposición fueron puestos para que nosotros, también como el apóstol Pablo, podamos contarles a otros, manifestarle a otros este mensaje. Amén. Nosotros te invitamos, porque estamos aprendiendo nosotros, pero quizás va un poquito más adelantado que vos, y vos estás ahí ahogándote en un vaso de agua, cuando Dios te dice, yo tengo tesoros inagotables. Así Pero es. la forma de encontrar esos tesoros inagotables es entrando en el propósito, en el plan que Dios tenía trazado. Por eso el tema, viviendo en el propósito de Dios, te va a llevar a que todos aquellos problemas, circunstancias adversas, necesidades, se minimicen y puedas ver a un Dios grande supliendo todas esas necesidades, pero viviendo en ese plan eterno. Y muchas veces, como Dios conoce todas las cosas, por eso hablamos recién de Salmo 138, versículo 8, donde dice que Dios va a cumplir su propósito en ti. Aquel que comenzó la buena obra, sí la va a terminar. Pero, ¿qué es lo que nuestro lado, qué es de tu lado? Es enfocarnos, concentrarnos, alinear nuestra mente con lo que Dios tiene para tu vida. En esto de la gracia, en esto de los ministerios, mucha gente dice, pastor, no puedo ir, no puedo estar, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque el mundo, las necesidades te alejan. Y cuando las necesidades y te enfocas en lo que estás necesitando, te aleja del propósito de Dios, vas a estar como el pueblo de Israel, dando vuelta, que estuvo 40 años, dando vuelta en el desierto, sin llegar al lugar, a la meta, como decía Pablo, metiendo hacia la meta, porque hay una meta, y la meta es vivir en ese propósito, en ese plan eterno. Amén. Yo te decía la semana pasada, y lo decía públicamente también, yo pensé que Dios me puso en esta tierra para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser un buen hijo, para ser un buen ciudadano. Después cuando vine a la iglesia dije, bueno, voy a ser un buen cristiano. Cuando fui pastor dije, bueno, tengo que ser un buen pastor, tengo que ser un ejemplo para la gente, para que la gente vea que soy un hombre de Dios. Entonces me enfocaba en mí, en el propósito que yo creía, porque no sabía estas cosas.
Claro. Entonces, hoy entiendo que si entro en ese propósito, en ese plan de Dios, no tengo que preocuparme ni ocuparme por mis necesidades, porque mis necesidades tienen que ser suplidas. ¿Por qué? Porque entendí. Ahora la gente podrá decir, bueno, usted porque es predicador, porque es pastor, ¿qué haría yo en este caso? Bueno, lo decimos siempre. O sea, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Tú tienes que entrar en ese cuerpo, Amén. ser injertado en ese cuerpo, para que de esa manera puedas cumplir ese plan eterno, puedas cumplir ese propósito. En algún lado eres parte de ese cuerpo, ya lo eres. Ahora tú necesitas conocer en qué parte, en qué lugar, cómo usted puede ser útil para cumplir y vivir en ese plan eterno, en el cual Dios dice, yo tengo inescrutables riquezas, y en el otro dice, tengo a disposición tesoros inagotables por medio de Cristo. Así que, pastora, usted tiene tesoros inagotables. Amén. Tenemos tesoros inagotables. Tesoros inagotables nosotros. Con Amén. Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. O sea, si hoy que está escuchando por primera vez una palabra de Cristo, del Evangelio, y estás allá afuera sufriendo, estás allá afuera en necesidad, estás allá afuera en dolor, en tristeza, en agonía, envuelto en alguna adicción, Dios hoy está contigo y te dice, te da este mensaje: tengo tesoros inagotables, tengo riquezas inescrutables. Y no está hablando de dinero, no está hablando de lujos, lo que está hablando de lo que Él tiene para tu vida. Y viviendo en ese propósito, todas las demás cosas, claro que sí, son añadidas a tu vida. Amén. El versículo 9 dice de la siguiente manera. El 9 dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Muy bien, este varón, este hombre, que es el apóstol Pablo, lo explicamos cuando comenzó el programa, dice que a él le fue dada esta gracia de anunciar. En el versículo 9 dice, y de aclarar. Una cosa es anunciar y otra cosa es aclarar. No solamente él está anunciando, sino que también él está aclarando. En la otra versión dice, fui elegido para explicarles a todos. Como decía la pastora Yashi, tenemos que nosotros tener temor, tener cuidado. ¿De qué tenemos que tener temor y cuidado? ¿Qué evangelio estás escuchando? Exacto. Estás escuchando el evangelio de mezcla, de Juan, de Pedro, de todos aquellos que vivieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ese evangelio de Cristo no es para ti, no es para nosotros. Dios escoge a este hombre. No lo decimos nosotros, lo dice ahí bien clarito. Así es. Versículo 8 del capítulo 3 del libro de Efesios. Él dice que fui escogido para contarles, que fui escogido para anunciar. Y después dice el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. O sea, si leemos las cartas de Pablo, vamos a encontrar la aclaración de estos anuncios de cuál es la dispensación. Vamos a ver la otra versión para ver la palabra dispensación. Dice de la siguiente manera. Dice así, dice, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Muy bien. ¿Qué es misterio? ¿Qué es misterioso? Nosotros hicimos un programa de varias semanas a través de los misterios de Dios. Bueno, misterio es algo que está oculto. Claro. Algo que está escondido. Necesita ser descubierto, revelado, aclarado. Usted lee esto y uno se... O sea, porque te saca de ese evangelio tan... ¿Cómo puedo decir yo? No quiero ofender a nadie, pero podríamos decir que infantil, de niños era... Claro, es de niño, sí. Porque en realidad ese es el evangelio de leche, no de viandas, como dice la palabra, ¿no? La palabra dice que está
que están comiendo, Tomando leche tomando todavía. leche Ajá, todavía, ok. Sí, ¿no? sí, muy buena aclaración. Y la vianda vendría a ser lo que es la gracia, ¿no? Lo que es Porque- toda esta palabra Exacto, toda esta palabra. que Dios le da a Pablo. A Dice, Pablo. Dios dice, yo lo doy a este hombre para que él anuncie y él aclare los misterios que estaban escondidos desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El otro versículo dice, fui elegido para explicarles este misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. O sea, estaba oculto, pasaron de Adán y Eva, pasaron 4000 años hasta el apóstol Pablo. Cristo murió a los 33 años de edad en la cruz, llevando todos los pecados, resucitando al tercer día. Pablo tenía como 6 años menos en edad, y después que la iglesia comenzó, Dios elige a este hombre, Saulo, para mostrarle, revelarle a él, y que él nos pueda anunciar y explicar y aclarar a nosotros los misterios. Entonces, ojo al gol, porque ahí es donde nosotros tenemos que enfocar el aprendizaje de estas enseñanzas, para que nosotros podamos vivir en ese plan eterno que Dios preparó para nosotros. Y en medio de dificultades, en medio muchas veces de las circunstancias adversas, del dolor, en medio de la necesidad económica, financiera, en medio de todas esas cosas, hay riqueza inescrutable. Amén. Hay tesoros que estaban escondidos. Y Dios quiere Él revelarte a ti, Amén. revelarlo a nosotros, por medio de esta maravillosa palabra de Dios. Vamos entonces a... Ya tenemos, fui elegido para explicarles, para anunciarles, para aclararles. Y el versículo 10 dice de la siguiente manera. Dice así, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa es la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice así. Dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la Iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Muy bien. Aquí entonces tenemos que Dios escogió tu vida, escogió nuestra vida, claro que sí, para que nosotros podamos convertirnos hoy en la imagen de Dios. De eso se trata, todos estos misterios, que sea revelado Dios en tu vida. Amén. Y que usted pueda entender que Dios es un Dios de una multiforme sabiduría, que por medio de nosotros hoy usted pueda hablar, pueda expresar estas verdades, y aún los ángeles quedan ellos diciendo, nosotros daríamos cualquier cosa por anunciar lo que Leo y Yashi están anunciando. Amén. Así es. De eso se trata. Aquí no está hablando de demonios, ni está hablando de diablo, no está hablando de Satanás. Aquí está hablando que hay en los aires ángeles que están a favor de tu vida. Se nos enseñó que siempre había demonios, Exacto. diablos, espíritus inmundos. Se formó una mentira Yeah. en la cual la iglesia quedó metida en un lugar de guerra, en un lugar Exacto. de lucha, en un lugar de batalla. Pero cuando usted entiende que tantos los principales, los poderes que hay hoy, tiene que ver con un sistema que es anticristo. Para eso apareció el Hijo de Dios, que hoy está en nosotros. ¿Para qué? Para deshacer las obras. No está hablando de deshacer al diablo, deshacer las obras que quedaron de ese momento, de ese tiempo, donde sí el diablo reinaba en la tierra. ¿Hasta cuándo?
hasta la cruz. Cuando viene Jesucristo, por eso el diablo, Satanás, como era en la forma de Lucifer, capítulo 4 del libro de Mateo, capítulo 4 del libro de Lucas, se le presenta a Jesús cuando estaba en el desierto y estaba ayunando, le dice: a mí me ha sido entregado los reinos de la tierra, y a quien quiero yo se lo doy. Una parte es verdad, a él le fue entregado, ¿dónde? En Adán. A quien quiero se lo doy, el diablo no le daba nada a nadie. Esa es la parte mentira. Ahora, ¿por qué le aparece a Jesús y le dice: se me ha sido entregado los reinos? Porque en verdad se las habían sido entregados. Pero en la cruz, Jesucristo, en su muerte y resurrección, en su obra consumada, le puso fin a una era donde el diablo, Satanás y los demonios reinaban. Por eso usted va a leer en libros como Daniel, cuando Daniel oraba y ayunaba, dice que el arcángel vino y estaba batallando contra el príncipe de Persia, que era un demonio en las regiones celestes. Y después dice: vino Miguel para ayudarme. La iglesia cree que hoy todavía están en ese lugar de guerra y en ese lugar de lucha, porque no entendieron que en la cruz fue consumado el reino espiritual, diabólico, satánico, que estaba en contra de Dios y en contra de Cristo. Y Dios terminó la obra. Por eso Jesucristo dice en Juan 19:30, consumado es. Consumado es, amén. Ojo, porque esto es para vianda, para aquellos que están preparados. Si usted no está preparado, diga: voy a pensarlo, pero no hable, porque se le fue explicado por muchos años de una manera. Así Y es. usted creyó que estaba en una guerra espiritual continuamente, y Dios no te dejó para que usted pelee con espíritus que son poderosos, mucho más que un humano. Exactamente. Dios los venció, y después que lo venció, nos dio a nosotros el poder, la victoria. Por eso dice Romanos capítulo 8:37, que nos hizo más que vencedores. Amén. Hoy somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo terminó la obra en la cruz. Amén. Y hoy sí, nosotros estamos para anunciar a todos aquellos poderes que están a favor nuestro. Eso es lo que no entiende la gente. Claro. Que están a favor nuestro. Son ángeles que Dios tiene a nuestra disposición para que juntos en esta tierra, siendo nosotros la imagen de Dios y ellos actuando en poder, podamos conquistar al mundo con esta palabra de gracia, con esta palabra de justicia. Nosotros recién estamos empezando. Este es un comienzo de todo esto maravilloso que usted podrá ver en los próximos años. La vida de mucha gente ser cambiada, transformada por el poder de Dios. Y como siempre le decimos, volviéndonos seres indestructibles aquí en esta tierra. Amén. Pastora Yashi, son las 8:50. Es tremendo Vamos a esta los palabra, saludos. ¿no? Sí, es tremendo. Es tremendo lo que Dios quiere que usted conozca, porque todavía viene el versículo clave que tenemos para esta clase de hoy. Bueno, vamos entonces a los saludos. Dice así. Entonces, vamos a ver ahí también, por si acaso no veo algunos acá. Vamos a comenzar a saludar al pastor Ricardo Áviles, que está ahí conectado de Rancagua, Chile. Iglesia La Gracia, Jesús mi amor. Dice: bendecidos, amados pastores, gracia y paz. Amén. Bendecido con toda bendición, pastor Ricardo Áviles, que estás ahí conectado con nosotros. También saludamos a nuestra querida hermana Margarita Kirchner. Le enviamos un fuerte abrazo allá a la Ciudad de México, donde ella se encuentra. Amén. También saludamos a nuestro hermano Roberto Martínez, también de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor. Nos dice: hola amados y queridos pastores, qué gusto verlos y escucharlos. Bendecidos con toda bendición. Les mando un abrazo. Gracias por siempre compartirnos estas hermosas verdades. Amén. Bendecido con toda bendición, hermano Ricardo Martínez, que estás ahí conectado. Gloria Roberto. a Dios. A mí, Roberto, I'm sorry, tengo
tengo esa mala costumbre de cambiar los nombres a las personas. Si no le cambio el nombre, por ahí lo pronuncio mal, pero me van a perdonar. Amén. Bueno, saludo a Claudia González, dice hola desde Broken Arrow, Oklahoma. Wow, bendecida con toda bendición, querida hermana Claudia, que estás ahí conectada con nosotros. Te enviamos un fuerte abrazo allá a Oklahoma. Qué lindo, qué bueno. También saludamos al pastor Patricio Áviles, dice saludos pastores y bendecidos. Amén, bendecido con toda bendición. Saludamos también a nuestro hermano José Luis Sánchez Toledo de la Iglesia de la Gracia de Jesús Mi Amor en Trujillo, Perú. Dice saludos desde Trujillo, amados pastores Leo y Yashi Argañarás. Saludos también de mi madre Lucrecia Toledo Vera. Amén, bendecido con toda bendición, querido hermano José Luis. Por supuesto le enviamos también un fuerte abrazo a su mamá Lucrecia. También gloria a Dios que está escuchando la palabra también. Le enviamos saludos a todos, a su esposa, a sus niñas también. Así que le enviamos un fuerte abrazo ahí a todos. Amén. Saludamos también a la pastora Mariela Reina Jiménez. Dice bendecidos con toda bendición. Un abrazo, pastores Leo Yashi. Saludamos desde Las Tunas, Cubas. Y mi mamá que también lo está escuchando. Amén. Le enviamos un fuerte abrazo, querida pastora Mariela. Amén, de Las Tunas, Cuba. Le enviamos un abrazo a todos los amados, especialmente ahí a su mamá que está ahí conectada con nosotros. Amén. Le enviamos también, el pastor Ricardo nos dice, bendecidos pastores, gracia y paz. Jesús Mi Amor, Rancagua, Chile. Amén, gloria a Dios, así es. El pastor Jesús Rey Velázquez, también de la Iglesia de la Gracia de Jesús Mi Amor, allá en Trujillo, Perú. Dice, bendecidos pastores, saludos desde Trujillo, Perú. Le enviamos un fuerte abrazo y saludamos a todos los amados de Trujillo, Perú. Iglesia de la Gracia, Jesús Mi Amor. El hermano José Luis también nos dice saludos, amados pastores. Ricardo y Patricio. Saludos. Está saludando a Ricardo y Patricio. Les saluda el hermano José Luis. Le están viendo un saludo también a los pastores Ricardo allá de Rancagua, Chile. Amén. Saludamos también a Dianesca Tremín, gloria a Dios, dice a la palabra. Te saludamos también, Dianesca, que estás ahí conectada con nosotros. También nuestra hermana, querida amiga y hermana Daisy Cabral, de acá de Queens, Nueva York, dice que sean muy bendecidos. Les saludo desde Queens, New York, gracia y paz. Amén, bendecida con toda bendición, querida Daisy, te enviamos un fuerte abrazo. Nuestra hermana Margarita nos dice, gracia y paz para ustedes, pastores. La palabra abre mis ojos y tranquiliza mi alma. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Ese es el énfasis de esta palabra, es llegar a tener esa tranquilidad y esa paz, como dice, no, tranquiliza mi alma, porque esta palabra sí te trae tranquilidad, te trae descanso, te trae paz. Gloria a Dios, hermana Margarita. Dianesca Tremín nos dice, yo creía que tenía que guerrear en oración y a las 3 de la mañana hasta que conocí la verdad de la maravillosa gracia. Bendiciones, gracias por las enseñanzas. Amén. Lo mismo estaba leyendo y verdad lo que dice Dianesca. Uno decían que las 3 de la mañana era la hora para nosotros levantarnos y guerrear, porque a esa hora teníamos el favor de Dios, a esa hora los demonios estaban obrando en los lugares celestes, pero esa falta de conocimiento nos trajo sufrimiento, nos trajo dolor. Por eso que hoy nosotros queremos seguir insistiendo, decía Pablo. Pablo decía en Filipenses 3:1, para mí no me es molesto. Y traer estas verdades para que el mundo cristiano no esté dando golpes al aire y viviendo siempre mal por la falta del conocimiento. Sabiendo que hay un diablo que fue destruido, como dice Hebreos 2:14, y que los demonios fueron encarcelados para el día del juicio. Pero en este pacto de gracia, Dios nos dio a nosotros el poder para nosotros reinar en vida, pero la falta de conocimiento no va
a dejar que usted pueda vivir bien en esta tierra. Amén. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa a todo entendimiento para que pueda ser lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Ves? Amén. Acá tenemos un versículo que podemos decir, ¿cómo puedo ser lleno de la plenitud de Dios? Bueno, orando a las 3 de la mañana todos los días. No, no dice eso. Dice que usted puede ser lleno de la plenitud de Dios conociendo el amor de Cristo. Entonces, tengo que ahora cambiar el enfoque que tenía por tantos años de creer que por medio del ayuno yo podía tener la plenitud, la llenura de Dios. Y Dios dice, no, la forma de tener la plenitud, la palabra plenitud en griego es de un buque que estaba lleno de todas cosas buenas. Porque cuando se escribe en griego el Nuevo Testamento, las palabras que están puestas en la Biblia, el Nuevo Testamento en griego, tienen significado de ese tiempo en griego. Y la palabra plenitud era un buque, un barco lleno de cosas. Es decir, ese buque está en plenitud. Dios quiere que usted viva plenitud. Dios quiere que nosotros vivamos la plenitud. ¿Y de qué manera? Conociendo el amor de Cristo. No conociendo doctrinas de demonios que para nada te van a aprovechar, sino que usted escoja, elija ministerios que te hablen del amor de Cristo, que te hablen de la obra consumada, de la obra terminada, y que por medio de esas inescrutables riquezas de su gracia, como recién leíamos, de que podamos conocer los tesoros que Dios nos dio, ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Para que de esa manera a usted en esta vida todas las cosas le vayan bien. Tenemos muchos saludos, así que seguimos saludando. Pastora Yashi, por favor. De Federico Lara, que no lo leí, es el último, no sé si hay otro más. Saludos, estimados pastores Leo y Yashi Argañarás. Amén. Gloria a Dios, le enviamos saludos también. ¿Leíste el de la hermana Elsie Melgar? Muy buenas noches, amado pastor Leo y Yashi, bendecido con toda bendición. No sé si lo leíste, pero bueno, acá. Así que muy bien lo que decía Dianesca, tremendo, ¿no? Lo mismo nosotros. Vivíamos en ignorancia y por vivir en ignorancia perecíamos. Jesús Rey, Velázquez, te mandamos saludos también y queremos comentarles que los pastores Patricio y Ricardo Avilés tienen un programa que lo tenían los días miércoles, pero lo cambiaron para los días viernes, 8:30 de la noche, hora de New York, 8:30 de la noche, hora de Chile, porque estamos en la misma hora de Chile. Así que si vamos a poder verlo y compartirlo también. Claro. Así que para poder compartir también el programa nosotros. Exactamente, exactamente. Así que no sé si lo dije bien, me corrige Ricardo o Patricio, si están viendo. 8:30 los días viernes va a estar el programa que tienen en radio que de la Iglesia de la Gracia Jesús y Amor en Rancagua, Chile. Dice Roberto Martínez, amén. Pastor Federico Lara, qué bueno también estar conectado con nosotros. También queríamos comentarles que el día domingo pudimos compartir con un hombre de Dios, con un hombre de gracia, con un hombre de justicia, de la justicia de Dios, el pastor Kenneth Solat, que vino de Barcelona, España, y llegó a New Jersey. New Jersey está para aquel lado, para allá, capaz que sale al revés, ahí no es para allá, sí, es para allá. Es para allá New Jersey, pero lo estoy diciendo para que... porque la cámara sale al revés. Entonces vino a una conferencia que lo invitaron de una iglesia en New Jersey y bueno, nos conocimos personalmente, pudimos salir con la pastora Yashi. Sí, pudimos compartir con el pastor Kenneth. Y traerlo a Nueva York, así que no conocía Nueva York, como mucha gente, yo creo que la mayoría de los seres humanos quiere conocer Nueva York. Y la verdad que en un mediodía, podríamos decir, porque él predicó en la mañana también el domingo, estuvimos en la prédica y después nos fuimos juntos a recorrer, vinimos de 1 hora y media de parte de allá de New Jersey, un poquito lejos, pero llegamos bien a Manhattan, pudimos compartir con el pastor Kenny, un hombre de Dios, la verdad que... Y nos divertimos mucho, bueno, yo por lo menos me divertí. Sí, nos divertimos bien, bastante.
Los que conocen al pastor Leo, y bueno, la pastora Yayi también es divertida, por supuesto. Nos divertimos, la pasamos bien. Comimos juntos y hablamos mucho de esta gracia. Amén. Y una de las cosas que decíamos, ¿no? Que para uno enseñar esto, una de las cosas importantes, que los que reciben la enseñanza sigan aprendiendo y no vuelvan atrás, o sea, los pactos mezclados. Entonces, el que recibe gracia procure seguir recibiendo estas enseñanzas. Amén, de gracia. así es muy importante de procurar de seguir recibiendo las enseñanzas de gracia. Amén. Amén. Seguimos entonces con esta Ahí palabra. puso el pastor Ricardo el horario de Chile. Las ¿Qué? 20:30. Sí, 8:30 de la noche, Ok, 20 está y bien, 30. 20 y Eso es lo que 30. decíamos el día lunes en la reunión, ¿se acuerda? Sí. La horario, la hora Horario militar. allá, sí. Usted que se hace tanta confusión con eso. Sí, yo empiezo a 13, 14, 15. Para poder... Yo le digo 19, 13 horas. Menos mal que no está en el ejército porque esa hora militar. El hermano parece, ¿no? José me probó el otro día. Dígame, 13 horas, una de la tarde, 14 horas. Pero esa es fácil, yo sé la 13 13. horas, ok. La 13 y la 19, 14. 19 horas. Después ya si me empezaba a poner más, ya me pierdo. Vamos a estar a las 23 horas. Ok, Sí. 20 y 30 los días viernes. Muy buena palabra, poderosa palabra que está predicando Patricio y Ricardo, nuestros amados hermanos de la Iglesia Jesús y Amor en Rancagua, Chile. Como también Amén. Javier Nogueras, no lo tenemos Javier Sí, hoy, no lo vi. vimos hoy, no lo vi Pero al Javier pastor Nogueras, Javier. también en Argentina, predicando una poderosa palabra de gracia. Muy bien. Amén. También en TikTok, saludamos a los que están en TikTok. Si estás buscando un lugar donde congregarte, te invitamos a la Iglesia de la Gracia Jesús, mi amor. No sé si Amén. pusieron un mensaje en TikTok, no veo ninguno por el momento, pero si usted tiene algún mensaje lo puede poner. Saludo desde New Jersey. ¿Cuál es el propósito? Amén. ¿Cuál es el propósito? No sé si pregunta o está diciendo. Bueno, sí, el propósito es que le conozcamos a Él. El propósito es que la misma imagen que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén, lo creó a imagen y semejanza. Y Pablo dice que Él es la imagen, Cristo Jesús, visible del Dios invisible. Esa imagen en Cristo Jesús, que hoy vive en nosotros, fue puesta en nuestra vida. O sea, el propósito eterno es que nosotros podamos ser esa imagen, anunciar estas inescrutables riquezas de su gracia. Que Cristo sea formado en nosotros y que nosotros podamos ayudar a otros a que Cristo también sea formado en ellos. Pablo decía, el fin de todo esto, presentar perfecto a todo ser humano, a todo hombre, a toda mujer, presentarlos perfectos, justos, santos. Cuando usted la gente llega a la iglesia, no es para que la gente salga de sus problemas. Por supuesto que llega con problemas, llega con dificultades, y esos son los primeros pasos. Pero la realidad es que cuando pasa el tiempo, es que usted le pueda llevar a esa persona a que entienda la justicia de Dios, entienda que es perfecto delante de Dios y que Él es la imagen y que Él está destinado a reinar en vida, no por lo que pueda hacer o dejar de hacer, sino que todo tiene que ver con Jesucristo. Amén. No sé si estamos contestando la pregunta de acá del bendecido. Mellizo, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Es lo que está en la palabra. Amén. Porque hoy Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Porque si no, si Dios me habla a mí, Dios le habla a ella, Dios le habla a usted, Dios le habla a Juan de los Palotes, Dios le habla a Ricardo, a Héctor, a cada uno, Dios no habla, se arma un lío tremendo. Porque Dios Claro, y de esa una forma cosa, salieron las sectas de Exactamente. personas que dijeron que Dios les habló directamente a ellos y no se guiaron bajo la palabra, bajo lo que dice la palabra. Entonces eso hizo que se creara una secta. Sí, por eso recién decíamos, ¿no? Volvemos a la predicadora de la enseñanza hoy, que me parece buenísima. Dice, vamos a leerlo de corrido. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, está hablando el apóstol Pablo, de anunciar entre los gentiles, nosotros que no somos judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En la traducción viviente dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios,
por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, que el creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. ¿Ves cómo conozco la voluntad de Dios? Bueno, por medio de estas cartas. Ahí vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. Amén. Ahora, quizá lo que algunos quieren decir, ¿cuál es? ¿Dónde yo tengo que encajar? Puede ser también, ¿no? ¿Qué soy? Bueno, en la medida que usted, o sea, porque cuando nosotros vinimos a Cristo en el año 93, pasaron muchos años, o sea, claro, los primeros meses, los pastores te dicen, me parece que Dios te llamó para, ¿no? Ajá, sí. O sea, lo primero que yo hice en la iglesia fue, bueno, lo primero fue limpiar la iglesia, porque no sabemos otra Eso cosa. fue lo primero. Y salir a repartir tratados por las calles. Repartir tratados y limpiar la iglesia. Y limpiar la iglesia. Ahora, después el pastor un día me escuchó cantar y dijo, usted puede cantar, ¿no? Y entonces me puso a cantar, a dirigir la alabanza ya al tiempo. Y después, como yo empecé a hablar así en público rápidamente, me dijo, podés predicar. Y ya antes del año me puso a testificar y a predicar. Porque empiezan a ver los pastores que tenés, por eso es importante estar en una iglesia, perseverar en una iglesia, trabajar dentro de esa iglesia, y empezó a mirar que tanto yo como ella tenía para enseñar a los niños. Ahí fuimos descubriendo los dones y talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Entonces ahí uno va viendo la voluntad de Dios, y con el tiempo ya el llamado se hace más fuerte, solo uno empieza a visitar gente, visitar hogares, visitar hospitales, visitar cárceles. Claro, y poco a poco nos empieza a desarrollar en diferentes áreas, y de esa forma descubrimos los talentos y los dones, porque hay cosas que nosotros no sabíamos que las teníamos hasta que vinimos a Cristo. Y ahí se nos reveló los dones y talentos que Dios ya nos había dado. Así que yo estoy segura que tienes dones y talentos para desarrollar la obra de Dios. Muy bien. Pablo dice, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, que somos nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme, escucha bien, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, todo eso que Pablo dice, tengo un mensaje, tengo una noticia para ustedes, Dios me eligió a mí, y no solamente darle esta noticia, sino aclararle. En la otra versión dice de explicarles, y todo esto tiene que ver con el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que Dios tiene pensado para la humanidad, y todo lo que Dios tiene pensado para el propósito, lo vamos a descubrir ¿en quién? Dice, en Cristo Jesús. Por eso hablamos recién de conocer el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Cuando usted conoce el amor, conoce el propósito que tiene que ver con Dios, lo vas a encontrar en Cristo Jesús. Amén. Romanos 8:31 dice que el Padre, que Dios no escatimó a su Hijo, o sea, no retuvo a su Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo nos dará con Él todas las demás cosas? Entonces aquí lo importante, querido, querida, lo importante es que usted se mantenga creyendo en ese Cristo en el cual va a descubrir el por qué usted está en esta tierra. Amén. Cuando usted descubre y puede entender para qué Dios lo puso en esta tierra, entonces usted ya no va a estar batallando por sus necesidades, sino que sus necesidades son añadidas a su vida. Por eso Jesús, cuando estuvo con los discípulos en el capítulo 6 del libro de Mateo, Él los vio preocupados y le dijo, no se preocupen, no se afanen. Yo creo que Él permitía que pasen alguna necesidad, podríamos decir, como hoy también usted pasa alguna necesidad. Y los discípulos estaban pasando una necesidad,
Y él le dice, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? Si miren los pajaritos, no siembran, no cosechan, y vuestro Padre, dice, nunca dejan que pasen hambre. Siempre les da. De alguna forma comen. ¿No son ustedes más que los pajarillos? ¿Más que estos pajaritos? Mirad los lirios del campo. Están vestidos, ni aun Salomón, que era conocido como el hombre más rico de ese momento, de esos tiempos, escrituralmente. Jesús le dice ahora, ni aun Salomón se vistió como se viste un lirio del campo. Dice, ¿por qué preocuparse por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que se van a vestir? Si Dios sabe que ustedes tienen todas estas necesidades. Y termina diciendo en el capítulo 6, que estamos parafraseando, del versículo 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas os serán añadidas. Así es. Lo que está usted en este momento haciendo es no buscando, porque el reino de Dios ya vino, y si usted tiene esta palabra y tiene a Cristo, el reino está en su vida. Y su justicia, no la justicia suya, sino el sacrificio, la obra terminada que esté en tu vida, y todo lo que usted necesite va a ser añadido. Amén. No se enfoque en las necesidades, enfócate en las enseñanzas, que Cristo pueda ser formado en tu vida, pueda ser manifestado, que la imagen de Cristo sea manifestada, Pastora Así Yashi, es. en las vidas. Amén, claro que sí. Que la imagen de Cristo sea manifestada en cada uno de nosotros, ¿no? Y todo esto es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Salvador. La Nueva Traducción Viviente dice así, el mismo versículo, Pastora Yashi, Efesios 3:11. Paremos ahí, dice así. Dice, ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando nosotros hablamos de propósito, es plan, Amén. plan o propósito, y es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque de antes de la fundación del mundo, y no tiene principio y no tiene fin, es un propósito eterno. Así Usted es. va a morir, nosotros morimos, ¿y qué es lo que pasa? Ese plan eterno de Dios sigue, y usted murió, estoy hablando terrenalmente, porque vivimos para siempre, la muerte no tiene dominio sobre nosotros, estoy hablando de una muerte física, pero usted, mientras usted está en esta tierra, Dios quiere que usted viva en ese propósito, que Dios quiere que usted entienda el por qué está en esta tierra, y de esa manera usted va a ver todo lo bueno que Dios tiene para su vida. Amén. Pastora Yashi. Amén. Gloria. Así es. Eso es lo importante de todo esto, de conocer el plan de Dios que fue preparado para cada uno de nosotros, ¿no? Y que Cristo Jesús lo preparó para que nosotros, como dice ahí, nosotros tenemos este tesoro dentro de nosotros, ¿no? Y que podamos nosotros también transmitirlo. Y de esa manera conocer el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Nos tenemos que ir, ya llega el final del programa, no sé si habrá algún otro saludo. No tengo yo acá, ¿No no tiene sé saludos? si Bueno, acá. solamente le mando, Roberto dice amén a la palabra. Y sí, eso nomás. No sé si vos ves alguno más ahí. El programa del hermano Ricardo y Patricio es El Verdadero Evangelio. Muy bien, qué buen título le pusieron a este programa que sale en el radio en Rancagua Verdadero y sale Evangelio también a través de las redes. Así que vamos a conectarnos el viernes a las 8:30. Bueno, mañana estamos también 7:30 de la noche en Nueva York. Estamos a las 8:30 en vivo, en Amén. Facebook, en TikTok también mañana desde la iglesia Jesús mi amor aquí en la ciudad de Nueva York. Y te invitamos también el sábado, estamos festejando en la iglesia Jesús mi amor a las 11 de la mañana. Vamos a festejar el Día del Padre, porque Amén. acá en Estados Unidos es el Día del Padre y creo que el Día del Padre es mundial. Yo creo que sí. En el Argentina día también domingo. es este próximo domingo, Ujú. el Día Creo del Padre. que sí, no estoy segura. Sí, así que muchos de Boca me tendrán que llamar para saludarme, porque Para es el Día darte- del Papá. Y los de Huracán también. Bueno, siempre se habla algo de fútbol, se tiene que hablar. Ajá, algo de o fútbol o comida, pero hoy comida no hay. Ayer fueron
partido eliminatoria de la Sudamericana. Bueno, ya todos saben que Argentina clasificó, así que estamos contentos que clasificamos de hace ya varios meses. Pero bueno, siempre hablamos un poco de fútbol también, Amén. del clima de acá en Nueva York y de las comidas. ¿Hoy qué hay para comer? Hoy hay leftovers. No sé qué hay. Hoy no cociné nada, así que hoy vamos a ver. Cuando terminemos el programa vamos a ver qué nos depara el Señor. ¿Qué tenemos en la nevera? Bueno, como esto Como dice la por palabra, fe y para fe. Dios proveerá. Está como Abraham y Isaac. Sí. Bueno, hora pastora para Amén. despedirnos de este Amén, programa. amén. Espero que haya sido edificación para vuestras vidas y que el Señor siga obrando en cada uno de ustedes. Amén, amén. Como siempre los invitamos también a entrar a la radio Gracia Masiva, que también la puede escuchar a través del website de la Iglesia Jesús Mi Amor, iglesiajesusmiamor.com.ar. Ese es el website, ahí adentro puede encontrar la radio Gracia Masiva y también todas las enseñanzas en vivo. Cuando estamos en vivo, usted entra ahí al website y ahí va a aparecer. Así que le invitamos también a seguirnos a través del website y en la radio, que puede escuchar muchos predicadores competentes de este nuevo pacto. Amén. Así que bueno, vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos recibido en esta noche, Señor. Sigue abriendo los ojos del entendimiento de cada uno de nuestros hermanos que se han conectado en esta noche, Señor, y también de aquellos que lo escucharán cuando quede ahí el programa grabado. Amén, en sí, Facebook Señor. y en YouTube, que tú Gracias, seas papá. abriendo los ojos del entendimiento de cada vida, Señor, para que ellos puedan recibir esta paz, este descanso, Señor, de esta maravillosa gracia, Señor, de lo que tú hiciste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, para todos nosotros, para que podamos vivir en ese descanso y en esa paz y poder tener esa entrada al trono de la gracia, Señor, sin tener que nosotros sacrificar nuestras vidas, porque tú ya te sacrificaste por nosotros, Señor. Tú fuiste dolido, fuiste partido, fuiste molido por nuestras rebeliones, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Te doy gracias por cada uno de nuestros hermanos que se han conectado, Señor, en esta noche, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Nos Gracias, despedimos Señor. entonces, nos estamos viendo el Amén. próximo miércoles con el programa La Gracia No Se Mezcla. Chao, chao.